En la clase de hoy, dentro de las fuerzas de nuestro entorno, que hemos visto ya la fuerza peso, hemos visto la fuerza normal, hemos visto la fuerza de rozamiento, vamos a ver ahora las fuerzas en planos horizontales. Porque cuando vimos el primer día, dentro de la fuerza de nuestro entorno, las fuerzas en planos inclinados no las vamos a estudiar este año, ya la veremos el curso que viene. Bueno, nos centramos en las fuerzas en planos horizontales. Tenemos un cuerpo apoyado sobre el que vamos a aplicar una fuerza. En este caso, pues yo voy a aplicar la fuerza hacia la derecha. Sobre este cuerpo que se va a mover para la derecha, aparecerá, por lo tanto, una fuerza de rozamiento que se pinta aquí pegada al suelo, porque es la fuerza que surge en el roce entre el suelo y el cuerpo, que va a ser hacia la izquierda, en sentido contrario al movimiento, como decía su definición. Por otro lado, existe la fuerza peso y por otro lado, la fuerza normal. ¿Vale? En nuestro eje X, que es este de aquí, vamos a ver qué ocurre. En el eje X vamos a aplicar el segundo principio de la dinámica, la segunda ley de Newton, que dice que el sumatorio de las fuerzas es igual a m por a. Según nuestro dibujo, en el eje X, las fuerzas que hay son Fa más Fr. Y esto es igual a m por a. Cuando prescindimos del carácter vectorial, vamos a prescindir del carácter vectorial, es decir, de los vectores, vamos a trabajar con módulos, nos quedaría lo siguiente: Fa menos Fr es igual a m por a. Fr la ponemos en negativa, puesto que va hacia la izquierda en nuestro dibujo, ¿vale? Lo que vamos a calcular ahora son los módulos. El módulo de Fr se calcula con mu por la normal. Como la superficie es horizontal, hemos dicho que la normal es igual al peso. Por lo tanto, esto es igual a mu por el peso y el peso es igual a mu por mg. Es decir, aquí me saldrá un valor positivo, puesto que es el módulo de la fuerza de rozamiento, porque estoy calculando el módulo de la fuerza de rozamiento. Y ese valor que aquí dé se sustituirá aquí. Vamos a verlo con un ejemplo. En la página 168, el número 20, en el que ocurre lo siguiente. Sobre un libro de 400 gramos que está apoyado en una mesa, es decir, tenemos una mesa, un libro apoyado sobre él, la masa del libro es 400 gramos, que hay que pasarla al sistema internacional, que serían 0,4 kilogramos, y sobre el libro aplicamos una fuerza de 2 newton. Yo en mi dibujo la pinto hacia la derecha. Calcula la aceleración que adquiere en cada caso. ¿Vale? O sea, me están pidiendo la aceleración en dos casos. Caso A, aceleración cuando despreciamos rozamiento. Despreciamos la fuerza de rozamiento. Es decir, vamos a pintar nuestras fuerzas, las que podrían aparecer en el dibujo: el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Estas son las cuatro fuerzas que nos aparecerían. En este caso, en el caso A, nos piden calcular la aceleración despreciando la fuerza de rozamiento, como si no existiera. Vamos a aplicar lo que hemos hecho en la parte de la teoría. En el eje X, si aplicamos la segunda ley de Newton, tenemos que el sumatorio de la fuerza es igual a m por a. Es decir, que Fa más Fr es igual a m por a. Como prescindimos o despreciamos la fuerza de rozamiento, en este caso la fuerza de rozamiento va a 0, ¿vale? Y al prescindir del carácter vectorial, lo que me quedará es que Fa es igual a m por a. Si sustituimos los datos, me queda Fa, que vale 2, la masa, que vale 0,4, y por aquí la aceleración. La aceleración es igual a 2 partido de 0,4, y eso da 5 metros segundos cuadrados. Esta es la solución cuando despreciamos la fuerza de rozamiento. ¿Qué ocurre en el caso B
en el que no despreciamos la fuerza de rozamiento. Pues que volvemos a explicar que en el eje X, sumatorio de las fuerzas es igual a m por a. Las fuerzas que hay en nuestro eje X son FA más FR es igual a m por a. Y al prescindir del carácter vectorial, nos quedaría FA menos FR, puesto que va hacia la izquierda, es igual a m por a. Nosotros ahora lo que vamos a calcular es el módulo de FR. FR, lo voy a calcular aquí, es igual a mu por la normal. Como es una superficie horizontal, como hemos dicho aquí arriba, la normal es igual al peso, luego mu es igual al peso, luego mu es igual a, luego fuerza de rozamiento es igual a mu por m y por g. Sustituimos los datos, 0,4, lo primero que pongo es el coeficiente de rozamiento, que me han dicho que es 0,1. Sería 0,1 por 0,4 y por 9,8, que estamos calculando el módulo. Ya sabemos que el módulo es siempre en positivo y eso da 0,392. Ese es el módulo de la fuerza de rozamiento que sustituimos ahí. Y nos quedará, por tanto, 2 menos 0,392 es igual a la masa, que es 0,4 por A, donde A es igual a 2 menos 0,392 entre 0,4. Y eso me sale de resultado 4,02 metros segundo cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración cuando sí tenemos en cuenta el coeficiente de rozamiento.